que escuchemos un poquito algunas recomendaciones. Nosotros somos muchos, lo sabemos, pero hay una cuestión que se llama que yo les puse hasta aquí. Bueno, ahora sigue esa parte. Nosotros, con la profe que también da esta misma materia en práctica de recursos en introducción en Tilcara, vamos a subir el fin de semana, o sea, mañana vamos a trabajar todo el día para terminar de armar las cátedras y terminar de armar el dossier. Ya vamos a subir más abajo es José. Dale una más. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Vamos a terminar de subir todo el material del trabajo práctico número 1 para que puedan ir sacando y bajando el material a medida que lo vamos subiendo. Los otros días les decía a los chicos, a uno de los chicos que me vino a preguntar, qué nos parecía que era más cómodo. Nosotros, ¿qué hacemos? Cargamos en el aula virtual el trabajo práctico número 1 y abajo el material que es obligatorio de lectura y después el complementario. Así está diseñada la página. De manera tal que ustedes hacen doble clic ahí, bajan el texto y si lo quieren imprimir, lo ponen en un pendrive, lo traen y lo imprimen o como quieran. Hay gente que le gusta leer del mismo lugar, hay gente que no puede leer de allí, cada uno tendrá la opción. ¿Cuál es el tema? Nosotros normalmente solemos tener la posibilidad de venir y decir, este es todo el material. Este año no he podido terminar de hacerlo, con lo cual estamos ahí terminando, por eso vamos a trabajar durante la Semana Santa, le vamos a hacer honor a la Semana Santa, y vamos a ver si mañana podemos, como les digo, subir por lo menos el trabajo práctico número 1 con todo el material, porque la semana que viene todavía vamos a tener teórico y recién van a tener el práctico, ¿sí? Entonces, si ya el lunes, si ya mañana, quiero decir, está todo pegajoso por favor. Si mañana logro terminar de cargar todo, ahí nomás le digo al Franco para que avise por el Face de que ya tienen el material disponible. ¿Están? ¿Me siguen hasta acá? Bien. El otro día habíamos quedado planteando lo que era la asistencia social natural selectiva y quedamos en la organizada. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿O no vinieron ustedes? Ah, no, digo porque... Bien, entonces empezamos con la asistencia. ¿Volves una atrás, por favor? ¿Una más atrás? No, no, está bien, pero volveme para que se acuerden dónde estábamos. Una más. ¿Una más? ¿Una más? Perdón. Acá. ¿Se acuerdan que vimos esto? ¿Sí? Dijimos, la asistencia social organizada empieza a tener 3 características, ¿sí? La individual voluntaria, la organizada por el clero y la estatal. ¿Se acuerdan que ahí quedamos? Bien, ahora sí, José, perdón. Perdón, chicos, pero les juro que toco algo que está pegajoso y empiezo a sentirme un poco... Debe ser parte de mi toco. Bien. Bien, gracias por preguntar. Sí, ya están disponibles las comisiones. Lo que tienen que hacer es entrar al aula virtual y elegir los horarios que les parezca más cómodo. Ahí tienen la cantidad de alumnos que entran por comisión, porque tenemos los espacios. Va a estar limitado la cantidad de espacio que recibe el aula, ¿sí? Hay algunas comisiones de 28, hay otras de 50, hay otras de 60, bueno, así. ¿Han entrado algunos ya? He visto varios que están ya, sí. De 8 a 10. Les voy a avisar con Franco si es que ya el lunes va a estar disponible para que ella venga. No lo sé. Déjenme que hable con ella. No porque ella no quiera, sino porque quedamos que yo iba a dar una parte y después recién empezaban ellas, ¿sí? Y como el otro día nosotros tenemos una clase menos, ¿se acuerdan? Ella
están esperando que yo les autorice, no que les autorice, sino que les avise para que vengan. Yo calculo que sí va a ser el lunes, pero por eso quiero ver si mañana cargo todo en el aula virtual, ya van a tener material para que puedan leer, si no, no van a tener nada para leer. ¿Se entiende? ¿Está claro? Seguro, porque después 2 minutos más y me vuelven a preguntar lo mismo. Repito, a partir de, ya está habilitado para que se terminen de inscribir en las comisiones. Levante la mano los que le falta inscribirse. Bien, son muy pocos. Entren, ¿ya te inscribiste? No, bien. Otra vez, mira, te he vuelto a ver. Por favor, traten de entrar al aula para ver qué disponibilidad hay. Si todavía quedan vacantes, porque si no, en función de eso tengo que reorganizar. Por eso les pido que entren, ¿sí? El resto está todo inscripto entonces. Sí. Sí. No, 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 porque todavía hay compañeros que faltan inscribirse. No, no, para nada, para nada. No, lo mismo va a funcionar si eso es lo que te preocupa, ¿no? Sí, igual, igual, igual. Porque después aparecen los rezagados, ¿sabes? Los que nunca se han dado cuenta, que se han olvidado de inscribirse, entonces ahí se van a inscribir. No te da problema. Esa va a ser la opción de la comisión que queda. Queda la profe Valeria Carlos, ¿sí? ¿Sí, no? Bien. ¿Estamos? Sí. ¿Por qué no pueden entrar? ¿Habían dicho? Franco, ¿es así que no pueden entrar al aula virtual? Mm, sí se puede. Sí, no hay problema. Igualmente tenían que haber tramitado, ¿no? El ingreso. ¿Vos tramitaste el ingreso del aula? No, a ver, una cosa es el ingreso a la facultad y otra cosa es el ingreso al aula virtual. Al aula virtual lo tienen que solicitar, ¿sí? Llegate a cualquiera de las agrupaciones y que te ayuden. Y si no, Franco ahí te facilita, ¿sí? ¿Quién más le falta? No, no, no. Claro, claro, sí, sí. Ahora, a partir de esta semana, todos los miércoles a las 2 de la tarde, o sea, a las 14, vamos a tener la clase, ¿sí? Ya no va a ser los lunes como estaba antes, ¿está? Porque no tenía posibilidades, porque segundo año tiene el mismo horario. Entonces, por eso tuve que cambiar, ¿sí? Repito entonces, las clases de introducción al trabajo social van a ser los miércoles de 14 a 16. ¿Está? ¿Sí? ¿Alguien más le falta inscribirse en las comisiones? Sí. ¿Te falta inscribirte? Bien. Por favor, lo veas a Franco y después te fijas, porque los horarios que están quedando me parece que ya no son muchos. Por eso yo había dicho de que tenían que fijarse, ¿no? Y que hoy les íbamos a terminar de confirmar. Pero los compañeros y compañeras ya estuvieron entrando a la página, como me parece correcto, porque eso significa que están ordenados y que quieren estudiar y que están atentos a todas las cosas que pasan, entonces ya se fueron inscribiendo. Y están quedando, están quedando en casi todas las comisiones todavía lugares, ¿eh? Así que por favor ingresen y inscríbanse, ¿sí? Y cualquier cosa avisan. ¿Cuál es el problema? Muchos compañeros y compañeras se inscriben en 2 comisiones. No, una sola tienen que elegir. ¿Por qué? Si no, yo después con el lápiz tacho, después si no pueden por los horarios de trabajo, porque les coincido con otra cosa, ya estoy yo inhabilitada, porque si ustedes se inscriben en 2 comisiones, le están restando la posibilidad a un compañero que se inscriba. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Está claro? Bien.
tenemos una compañerita, viste, que la que vino la vez pasada, que es no vidente, y nos olvidamos de avisarle que habíamos cambiado el horario, porque a ella hay que llamarle, no se le puede mandar mensaje. Bien. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna otra duda, por favor? Así sigo con la clase. ¿Estamos? Bien, sí. ¿Te dijeron que podías ingresar con el DNI? ¿Pudiste hacerlo? ¿No probaste? Velo con Franco cuando salgas, ¿querés, por favor? Averiguar con él. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿No? Bien, sigo entonces. Bien, entonces, la asistencia social organizada, como bien dice allí, es cuando el Estado empieza a darse cuenta que debe organizar las acciones tendientes a proteger a los ciudadanos que tienen vulnerados sus derechos, y es allí cuando el Estado empieza a brindar estos servicios. Lo que tenemos que aclarar acá es que cuando nosotros estamos hablando de que el Estado se organiza, ya hay, por lo menos en forma incipiente, políticas públicas. Después se van a llamar políticas públicas, pero el Estado empieza a pensar en que tiene que hacer algo. ¿Se entiende esto? Cuando digo incipiente es porque todavía el Estado no ha sacado una ley para eso, pero en muchos casos sí hubo leyes, las leyes de India, por ejemplo, y donde sí había ordenanzas también. Eso también significa que el Estado ya empieza a pensar en lo que hoy conocemos como políticas sociales. ¿Sí? Bien, entonces, como bien dice allí, son medidas parciales, nunca va a resolver la situación de nadie, lo único que va a hacer es complementar o contribuir de alguna manera a apoyar a estos grupos que tienen vulnerados sus derechos. Sí. Y acá vamos a ver así, muy de pasada, porque después lo van a ver ustedes y lo pueden ver del Power, qué pasó en los distintos países. Por ejemplo, se promociona de alguna manera una modalidad individual que va a tener que ver con los distintos países. Como dice ahí, Atenas y Esparta, la modalidad que tomó fue generar pensiones y provisiones. O sea, se le entregaba algunos materiales o se le entregaba un dinero a aquellas personas que tenían dificultades. En el caso de, dice, la antigua Atenas hubo normas de pensión. Y en Esparta se generó desde muy lejano tiempo una costumbre de alguna manera de brindar algún tipo de bienestar individual para aquellas personas que tenían dificultades, ¿sí? En ese caso muchas veces se trataba, por ejemplo, de algunos ciudadanos que habían ido a alguna guerra, a esas guerras intestinas que teníamos en ese periodo, y entonces ayudaban al momento de que volvían y no tenían ninguna cosa. En el caso de los países germánicos, tenemos el nombre que va a tomar este tipo de ayuda es gildas, las gildas, ¿sí? ¿Qué significaba eso? Dar de alguna manera un apoyo a estos ciudadanos, ¿sí? A través, en muchos casos, de bienes personales que van a tener la posibilidad de contribuir al desarrollo de las funciones cotidianas de los sujetos. En este caso, siempre se está pensando en una actitud recíproca que pueda generar algún espacio tendiente a que estos ciudadanos que tienen vulnerados sus derechos se contribuya con ellos. Hoy decimos, ¿no?, que tienen vulnerados sus derechos, se contribuya con ellos. ¿Qué quiere decir esta lista larga? Pasa la otra, José. ¿Qué quiere decir esta lista larga de distintas maneras? Francia también utilizó las corporaciones, en vez de llamarse pensión, ahí se llamaba corporaciones, que eran
grupo de personas que brindaban a los que tenían determinados oficios, sobre todo, por ejemplo, a los panaderos, a los zapateros, a los que trabajaban en las hilanderías y demás, se les brindaba algún tipo de ayuda. Muchas de esas ayudas también estaban relacionadas con aquella actividad que generaban estas corporaciones, que el ciudadano cuando estaba trabajando aportaba algo y eso le permitía después que en el momento que tuviera alguna dificultad pudieran darle ese beneficio. Esto tiene mucho que ver con lo que es el sistema solidario de jubilaciones y pensiones nuestro, ¿no es cierto? Nace allá en ese proyecto donde uno va mientras está trabajando aportando algo para que en la vejez uno tenga de qué vivir. No estamos diciendo que alcanza, ¿no? Por favor, es otra cosa eso, pero las pensiones y las jubilaciones tienen ese criterio, ¿sí? Sí, dale. Como les digo, vamos a ir nada más que mirándolas de pasada y ustedes las van a leer después. Las cofradías es otro sistema que se utilizó en Europa, sobre todo teniendo en cuenta que era para los cristianos. En la Iglesia Católica se genera esto y tiene la posibilidad de no solo pensar en la espiritualidad, sino también pensar en cómo hacemos para apoyar a estos ciudadanos y ciudadanas desde las necesidades, que ellos puedan tener. ¿Pasa, Sole? Obviamente esto, como les decía recién, conforma la base que hoy conocemos como la estructura estatal de seguridad social, ¿sí? Hoy la conocemos así, pero empieza en aquel momento. Bien, hago un paréntesis, porque ahí llegó Soledad, que es otra compañera nuestra que hace bastante que está estudiando, que ya se debería haber recibido, dicho sea de paso, y que la vamos a sentenciar si no lo hace este año. Ella es compañera, también ha sido compañera de Franco en algunas materias, pero son estudiantes avanzadas y que también están viniendo a colaborar con nosotros, ¿no? Ella se llama Soledad Martínez, porque tus compañeros ya se presentaron, por eso les estoy diciendo, y va a acompañar también a alguna de las comisiones, ¿sí? Porque son alrededor de 12, 13 comisiones, ¿no? Porque cada profe tiene, algunas tienen 3 y otras tienen 2, ¿sí? Bien, digamos. Bien, y acá, como siempre hacemos nosotros, y esto tienen que exigirles también a sus profesores y profesoras, que siempre le tienen que decir de a dónde sacan esto que les estamos contando. Porque nosotros no somos autores de estas cosas. Esto es, y se ha escrito en la historia del trabajo social. Entonces yo soy muy respetuosa con estas cuestiones de que siempre tiene que estar puesto el libro que hemos utilizado para ofrecerles la posibilidad de que conozcan lo que pasó en ese periodo, ¿sí? Entonces, fíjense, Anderej, el diccionario sobre todo para las definiciones que pusimos al principio, Torres Díaz, que es un texto bello, que tiene muchos años, pero es uno de los trabajadores sociales colombianos que más ha trabajado para recuperar la historia de nuestra disciplina, y Norberto Alayón, Barrey y Casinerc es un texto que lo van a tener como complementario, pero digamos muy interesante también. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con estos autores? Anderej todavía vive, ya está muy viejito, pero vive. Torres Díaz, de verdad no sé porque como es colombiano no sé si vive, pero Norberto Alayón sí vive y él estuvo exiliado por la dictadura militar muchísimos años viviendo en otro país, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta esto porque significa el grado de compromisos que ellos asumieron con la disciplina. Por esa razón estuvieron exiliados porque los perseguía la dictadura militar, ¿sí? Él ha sido intendente de Entre Ríos, Norberto, un tiempo, y después cuando cayó el gobierno, como era peronista, digamos, o formaba parte del grupo del gobierno de Entre Ríos, se tuvo que ir de la Argentina. Sí, estuvo viviendo, si no me equivoco, fue en México, no estoy segura en este momento. Pero es una persona adorable,
lo hemos tenido muchas veces en Jujuy. Sigue escribiendo y yo cada tanto les comparto artículos que él publica. Y es una persona que con una sabiduría especial y es esposo de una antropóloga que nosotros también leemos mucho, que se me acaba de ir el apellido. ¿Cómo se llama? Bueno, ya me voy a acordar. Perdón, pero no el Alzheimer, sino, no el alemán, sino el COVID me ha dejado un poco complicada con los apellidos. Bueno, y que de verdad él sigue escribiendo, vuelvo a repetir, él tiene un texto que es recopilación de lo que fue la reconceptualización en Argentina. Él participó del proceso de reconceptualización en la década del 70 y ahí fue cuando él se tuvo que ir. Así que, y ha escrito, después de 40 años de la reconceptualización, una recopilación de todo el proceso que significó la reconceptualización. Yo lo tengo el libro, ya se los voy a traer para que lo conozcan, y donde les ha hecho entrevistas y ha tenido la posibilidad de recuperar todos los que escribieron, los que todavía viven en ese proceso, ¿no? De ese proceso. Así que es un ser humano extraordinario, que lo queremos mucho y que lo cuidamos mucho porque ya está grande, ¿no? Es una persona mayor. Se llama ¿Cómo me puedo olvidar? Bueno, me va a retar porque va a decir, ¿cómo te olvidas, Evelia? Y él ha cumplido año la semana pasada, así que nosotros tenemos contacto, le escribimos y esas cosas. Bien, pasame el 2. Sí. ¿Cómo? Ah, mira, había quedado, no, perdón, sigo. Lo que pasa es que yo lo moví para que supieran cuál era la bibliografía. Bien, fíjense lo que pasó en España. En España entonces tenemos el ahorro como práctica de previsión. Esto es importante porque, vuelvo a repetir lo que decía con el tema de las jubilaciones y las pensiones, y la jubilación sobre todo. Es una manera de tener recursos para mi vejez. Es una manera de tener recursos para cuando me accidento, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta fue una forma. Pero a la vez, esto tiene que ver también y está asociado a lo que hizo la iglesia, ¿no? Por eso dice, fíjense, la caridad cristiana, la beneficencia estatal y las cofradías no fueron suficientes para atender a las necesidades en esas etapas de carencia, ¿no? Porque teníamos muchas necesidades, no había redistribución como había en nuestros pueblos originarios, y entonces el ahorro era la única manera que podía permitir la satisfacción de esas necesidades. Sí. Cuidado la cabeza, ¿no? Pasá para este lado, si no se lo meto. ¿Te podés correr, por favor, así tu compañera está? Sí, por eso, pero tenés que ver. Bien, ¿qué pasó en Inglaterra? Inglaterra también es un país que a temprano periodo pensó en las necesidades de los sujetos, y entonces fíjense en el tiempo. 1349 promulga la primera ley acerca del cuidado de los sujetos. La ley de los trabajadores, la cual ordena a los trabajadores la condición, le ordena la posibilidad de cuidar sus condiciones físicas, qué tipo de labores podían realizar. Y en 1531, Enrique VIII ordena también a los jueces que tengan la posibilidad de recibir las solicitudes de los ancianos. En 1534, o sea, ¿qué hago? Les pongo un detalle de los años para que se den cuenta a qué periodo estamos hablando, que ya había tomado previsiones el ser humano para atender las necesidades de los sujetos. Sí. Wow, se me fue arriba. Bueno, vamos a tratar de leer igual. Bien, ahí tenés, no, la verdad que no la alcanzó a ver, pero bueno, 1572, 1601, y fíjense, 3
clases de pobre había en ese momento. Los pobres corporalmente capacitados, los pobres incapacitados y los niños dependientes, que ahí estaban los huérfanos, los expósitos y los abandonados por los padres. Los expósitos es un sinónimo de abandono. En ese periodo existían lo que se llamaban las casas de expósitos, donde se iban y se dejaban los niños en la puerta, y ellos tenía como una cosa giratoria, así, los dejaban ahí, daban vuelta y de adentro los recibían, y esos niños eran atendidos por estas casas, ¿no? Digo esto en el sentido de que, ¿no está caliente? Está caliente, bueno. Voy a morir. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, y yo siempre comento esto, ¿no? Tengamos presente que el maternar no es una condición humana per se. ¿Qué quiere decir esto? El maternar está muy relacionado con lo que socialmente y culturalmente nos exigen a las mujeres, ¿sí? Entonces, en ese periodo, como ha pasado después y sigue pasando, hay muchas mujeres que por distintas condiciones, y en ese momento mucho más, que estaban obligadas a cumplir con su esposo, con las relaciones sexuales y demás, y tenían niños. Y después no los podían mantener, no los podían educar, o no querían educarlos, o lo que fuere. Entonces, pensar en esto es una posibilidad de no, que ya como trabajadores sociales empecemos a pensar, ustedes ya están estudiando esta disciplina, que no las tenemos que obligar a las madres a ser madres necesariamente. El hecho que haya, voy a utilizar un término que viene de los animales, pero una vez que una mujer ha parido un hijo, no hay que obligarla a que sea madre si no tiene ganas. ¿Por qué? Y porque pasan muchas cosas en el medio, ¿sí? El caso Lucio, bueno, y podemos seguir, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque nosotros tenemos que ser cuidadosos de pensar qué le pasa al otro. En tal caso es preguntar por qué, pero nunca decir, vos, ¿por qué estás tirando un niño como si fuera un animal? No, estas cosas no se deben decir, porque uno nunca sabe qué le pasó a esa mujer para tomar esa decisión, ¿sí? Así que tengamos cuidado con esto, por favor, porque inmediatamente empezamos a juzgar. Y nuestra premisa básica del trabajo social es no juzgar, ¿sí? Porque justamente los huérfanos, los expósitos, en el caso de los huérfanos, en muchos casos eran chicos en consecuencia de las personas que habían ido a la guerra, ¿sí? Que es otra cosa. Pero en los expósitos, los abandonados, se los criaban en estas casas, que vuelvo a repetir, se llamaban casas de expósito o casas de niños abandonados, porque así tan trágico y tan complejo como eso, pero existió esto en la historia y sigue existiendo, chicos y chicas. Lo que tenemos que hacer siempre es pensar qué le pasa al otro antes de juzgarlo, por favor, porque es muy importante. ¿Estás ahogada o no? Ah, perdón. Que a mí me asusta cuando empiezan a toser, y el año pasado los he retado a mis alumnos porque no la atendían a una compañera y casi se descompone y nadie seguía tosiendo y nadie se acercó a esa pobre cristiana, digamos, cristiana evangélica o lo que fuere. Entonces le dije, chicos, por favor, seamos solidarios. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tengamos en cuenta esto, ¿no? Es muy importante que pensemos qué le pasa a un ciudadano o a una ciudadana para hacer abandono de un niño. Ahora, cuando se trata del hombre no le decimos nada. Esto es lo peor de todo, ¿no? Los hombres parten. ¿Y quién les dice nada? Inclusive los propios jueces. ¿Sí? ¿O sí le dicen? Muy poco. ¿Quiénes somos las malas, las que nos abandonamos, las que no sé qué? Las mujeres. ¿Sí? Ojo con esto. Ojo. Que no me entere que un alumno mío ha dicho estas burradas, porque no se merece el ser humano que se lo trate mal. Y que lo juzguemos, básicamente, ¿sí? Y vuelvo a repetir, a los hombres no se los juzga, a las mujeres sí. Entonces, ahí aparece esta cuestión machista tan compleja, ¿sí?
que inclusive el propio juez dice, pero usted, señora, es madre, ¿cómo hace? Tengo derechos igual que el hombre, igual que todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con el concepto de maternar. Maternar no es fácil, y todas las que están sentadas acá, que son madres, saben de qué estoy hablando, ¿o no? ¿Es fácil maternar? Para nada. Y entonces no podemos para nada juzgar a aquellas personas que no tienen ganas de ser madres. Hay que respetarles el derecho de no ser madres y de no tener ganas de ser madres. Ustedes dirán, señor, bueno, pero entonces que no tenga hijo. Bueno, chicos, si esto fuera tan fácil, no es así. Para nada, ¿sí? Entonces, porque hay condiciones y hay situaciones donde muchas mujeres se quedaron embarazadas porque fueron violadas, inclusive dentro del matrimonio. Si yo digo no, es no. ¿Y es así? ¿Así? No me digan, no siempre es así. No siempre es así. Y máxime si convivimos con un ciudadano que viene alcoholizado, que consume drogas, que es machista y cree que la mujer está obligada a tener relaciones sexuales aún cuando él quiera. Esto todavía sigue existiendo. Entonces, ojo con estos conceptos porque son conceptos muy, muy complejos y de mucho peso para las mujeres. Entonces, tengamos en cuenta estos detalles, ¿sí? Y los y las estudiantes de trabajo social, vuelvo a repetir, no pueden nunca más decir estas expresiones, porque se supone que estamos para atender ¿qué cosa? ¿Qué dijimos la definición el otro día? Exacto, pero ¿sobre qué? Sobre los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer es preguntar y no juzgar. ¿Está claro? Lo vamos a ir aprendiendo durante todos los años de formación. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de plantearlo porque de verdad terminan juzgando, inclusive juzgamos a nuestra madre, juzgamos a nuestras hermanas, juzgamos a nuestras primas, las juzgamos a las mujeres. Y a los hombres no se los juzga de nada. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Tengamos en cuenta eso. Bien, ¿a qué sigue? Como verán, hay muchos detalles para que vayan viendo, las van a ir viendo a medida que vayan avanzando, pero fíjense, la Sociedad de Organización de la Caridad. Esta sociedad es una sociedad que fue fundada por lo que hoy conocemos como nuestras precursoras, como las que fundaron la disciplina del trabajo social, las que instituyeron una profesión nueva que somos los trabajadores sociales. Y se la conoce comúnmente como la COS, ¿sí? Que se llama así Sociedad de Organización de la Caritativa, ¿no? O de la Caridad. Es un nombre en inglés, por eso está traducido así, como COS, ¿ve? Charity Organization Society, ¿sí? Por eso tiene esas 3 letras. Cuando ustedes vean esas 3 letras, lo que tienen que pensar, hacer referencia a lo que se llama como la Sociedad de Organización Caritativa. ¿Estamos? Bien. Esta es una organización que va a ser creada en primera instancia en... se me fue. Estados Unidos es el lugar originario, digamos, pero hay algunas réplicas después en Inglaterra y en varios lugares porque fueron copiando los modelos que se fueron instituyendo en distintos países, ¿sí? Y van a leer después largamente toda la bibliografía de Mary Richmond, pero básicamente en Londres, en 1869, se funda la primera, ¿sí? Y después esa misma se traslada a Estados Unidos, que ahí va a estar Mary Richmond, que es nuestra fundadora, la primera propuesta científica la hace ella, y ella traslada el modelo a Estados Unidos después, ¿sí? Es una sociedad que está constituida por, como decíamos, por la cuna de nuestros pioneros, de los que aportaron a nuestra formación, y
la idea de esa asociación, de esa sociedad, digamos, es que tiene que capacitarse a los y las ciudadanas para que puedan brindar este servicio. Mary Richmond entendía que por solo sentir que tenemos amor por el otro no era suficiente, que había que formarse. Así empieza, después lo vamos a ver, pero les cuento así de pasada. Primero se hicieron 2 meses, después 6 meses, después 1 año, hasta que ella, antes que ella muera, se dieron 2 años de capacitación, donde se incluyeron muchos contenidos que tenían que ver con la psicología, con la medicina y demás, ¿no? Que la vamos a ir viendo. Bien. Sí. Bueno, la Caja de Previsión Nacional, fíjense, acá están los años. Qué importante que es que pensemos que en América Latina, ¿sí? Tenemos desde muy temprana edad, desde hace muchísimos años, tenemos una caja de previsión. Es importante que pensemos, ha sido el antecedente para muchos países esta caja, ¿sí? Entonces hay distintos lugares donde se van a ir construyendo y se van a ir generando este tipo de lugares con la idea de proteger a los y las ciudadanas. En algunos casos fue, sobre todo en Inglaterra, como dijimos antes, que se llamó la Caja de la Hermandad, ¿sí? Y le aportaban desde el lugar donde él estaba trabajando algunos recursos para que se fuera haciendo una caja que permita ser solidaria para cuando el otro se accidente, ¿sí? Después, en 1845, se establece la obligatoriedad de esta caja de previsión, y acá está mal, este número está mal, ¿sí? Es 1894, se crea en América Latina. Y después vamos a seguir trabajando en 1912, en 1925, en 1933, miren los distintos países latinoamericanos, copiando el ejemplo de Argentina y de algunos lugares de América Latina, se empiezan a instituir en los distintos lugares del mundo, de América Latina, estas cajas. Sí. Bueno, la vamos a dejar acá porque vamos a pasar al otro, ¿sabes? Y les explico por qué. La asistencia social tecnificada es otro momento de la disciplina. Entonces vamos a dejar acá, esto ya lo tienen subido igualmente, y vamos a pasar a la clase 2, que ahí tengo como para que retomemos quiénes fueron nuestros pioneros en los tiempos anteriores, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Esto lo van a leer después de Torres Díaz igual. Sí, esa. Esto también lo voy a subir, lo va a subir Franco en el Face. Bien. Les puse este cuadro porque quiero que lo tengan como una línea del tiempo que les permita ubicarse. Porque ¿qué es lo que suele pasar? Ah, mira, qué detalle, José. Qué genio que sos. Bueno, ¿qué es lo que suele pasar? Cuando uno les pregunta sobre los periodos, terminan diciendo cualquier fecha porque no están construyendo la línea del tiempo. ¿Por qué? A mí me parece muy importante. Uy, bueno, le vamos a borrar lo que ha puesto la Andreita acá. Y esto les dije a las profes que forman parte de la práctica, que vayan construyendo las líneas de tiempo. Fíjense, edad antigua. Entonces, empiezo. Este es el inicio y voy construyendo la línea, ¿sí?
Edad antigua, origen del hombre, civilizaciones fluviales, Mesopotamia. Esto es recordarles historia, chicos, ustedes ya lo vieron supuestamente, ¿no? Y Grecia, Roma, la cuna de la civilización occidental. ¿Sí? Ese es, ¿qué es eso? Edad antigua. Pasamos a la Edad Media. Cristianismo, teocentrismo. ¿Qué quiere decir cristianismo y teocentrismo? ¿Tienen idea? ¿Qué quiere decir teo? No importa cuál sea, pero ellos creen en Dios, ¿vio? ¿Cómo te explico? Bueno. Y es centrar la vida en Dios, y que Dios les bajaba la orden, inclusive a los reyes y a todos estos ciudadanos, para que ellos sean capaces de dirigir. Entonces va a aparecer el feudalismo, el Islam, las cruzadas y la creación de las universidades allá lejos y hace tiempo. ¿Sí? Fíjense en el siglo. ¿Está? Siglo V, dice. ¿Está? Vamos para acá. Y aparece entonces la edad moderna. Pero antes de la edad moderna va a aparecer el renacimiento. ¿Qué es lo importante del renacimiento? Tener en cuenta los pensadores que surgieron en ese momento, que van a dar cuenta no solo a través de la historia o de la construcción de algunos textos, sino también de las pinturas que muestran cómo fue ese periodo, ¿no? Entonces hay muchísimas pinturas de ese momento, que ahora vamos a ver algunas, que tienen que ver con el surgimiento de lo que fue toda la parte estética, ¿no? Y todas las obras de arte que hay en el mundo. Ahí, en la Edad Moderna, entonces, aparece lo que se conoce como los estados modernos. ¿Por qué nos importa saber de los estados modernos? Porque, como bien les decía hace rato, las leyes van a aparecer con el estado moderno. Las leyes como tal, ¿sí? Y ahí van a aparecer a su vez las monarquías absolutas, ¿sí? Seguimos. Y acá va a aparecer entonces el humanismo como una corriente del pensamiento donde ya deja de estar centrada la vida en Dios y ahora empieza a tener prevalencia el hombre en sí mismo, y van a aparecer todo lo que tiene que ver con la expansión europea. Y cuando digo expansión europea, ¿a qué me refiero? A la colonización, y muy bien, gracias por el aporte, a las invasiones que se producen en los países latinoamericanos y en muchos países también de Europa, ¿sí? Donde todavía hoy día siguen siendo feudos o de los ingleses, o de los franceses, o de los portugueses, ¿no? Porque todavía ahora tenemos algunas comunidades en ese sentido. Y va a aparecer ahí como primera medida la reforma y después la contrarreforma católica, ¿sí? Esto es para que se acuerden de historia, ¿eh? Yo no soy especialista en esto, pero sí me parece que es importante que tengan en cuenta esta línea del tiempo, porque después le preguntamos quiénes son los precursores y en qué momento surgieron, y 1100. ¿Perdón? ¿1100 de qué? ¿Es 1100 el precio? ¿Es 1100? No sé, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo? Ya lo sé, por eso digo, es importante que tengan en cuenta de qué están hablando, ¿no? Entonces dicen 1100, pero no saben de qué están diciendo. Bien, siglo XI, como bien dice el compañero. Bien. Y edad contemporánea, y acá ustedes van a tener en el eje temático 1 las revoluciones, sobre todo la francesa, que es la que más nos interesa, porque ya van a ver por qué. ¿Por qué creen que la revolución, o sea, ustedes han visto la revolución francesa? En el secundario tienen que haber visto. Porque ustedes saben que Argentina es el único país que los estudian los europeos como nadie. Ni ellos mismos se estudian, es verdad. ¿Por qué estudiaríamos la Revolución Francesa? ¿Se acuerdan? ¿La vieron en el secundario? ¿Sí o no? No se acuerdan. Hace mucho que la vieron.
Bueno, listo. ¿Por qué nos interesa ver la Revolución Francesa? Porque es el primer momento donde se estatuye o se pone a disposición del ser humano una ley de protección de derechos. Es la primera vez en la historia que se hace una constitución donde se respetan los derechos del ciudadano. Y aparece este concepto, ¿sí? Por eso nos importa verla, que ya la van a ver. Tienen un práctico específico para leer con un texto precioso de Eliot que les va a dar muchísimo material al respecto. Y entonces van a ver la Revolución Industrial y a la vez la Revolución Francesa. La Revolución Industrial ustedes la ven en otra materia, pero a mí me interesa la Revolución Francesa por los aportes esto que les estaba diciendo. Y va a aparecer entonces, fíjense acá, ¿qué siglo es este? 18. Desde el siglo XVIII en adelante, nosotros vamos a tener muchísimos aportes en nuestra disciplina. Tenemos anteriores también, pero sobre todo en el siglo XVIII y siglo XIX, ¿sí? Bueno, y va a aparecer los imperialismos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El terrorismo y la globalización. Son, repito, esto es una construcción de una línea del tiempo que en la medida en que ustedes aprendan a hacer estas líneas del tiempo, no se van a perder después cuando tengan que rendir. Uno les pregunta, ¿y a qué siglo están haciendo referencia? Empiezan a mirar para todos lados porque no tienen idea. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Pasamos al otro. Bueno, y acá se los he hecho con figuritas, miren, miren qué bonito. Deben limitación temporal. Vuelvo a repetir, esto es simplemente un pantallazo para que ustedes se acuerden y tengan presente estos elementos y estos hechos de la vida del mundo, ¿sí? Y, como bien dice el Franco, ustedes en todos los ejes temáticos tienen contexto histórico. Entonces, con esto van a contextualizar cada uno de los momentos, ¿sí? Adelante. Bien, y acá fíjense, les hice un cuadrito donde vienen desarrollando lo que ya estuvimos viendo. Asistencia social, natural, sociedades primitivas, cuáles eran los principios, cooperación, solidaridad y ayuda mutua, y la selectiva, donde empezamos a pensar que hay que seleccionar y rotular a los beneficiarios, y ahora vamos a ver algo sobre los precursores. Estos son los dos precursores más importantes que tenemos y que nos interesa que lo vean porque hacen aportes a la disciplina bien importantes. ¿Sí? Acá los tenemos. Primero tenemos todo lo que tiene que ver con el cristianismo y qué es lo que planteó como la caridad y la beneficencia, y después vamos a verlo 1526, ¿sí? ¿Qué siglo es, compañero? Justo en la mitad, porque fíjense, él nace 1492, ¿qué es? Siglo XV y XVI, sí. Siglo XV. ¿Y qué pasó en 1492? No, estoy preguntando qué pasó en 1492. Aparte de que nació Juan Luis Vives. Lo acaban de ver. ¿Se dan cuenta? Claro, la conquista o invasión, diría yo, de América. ¿Sí? Invasión, punto, ya está. ¿Sí? Se llevaron todo lo que pudieron. Bueno, 1492 nace Juan Luis Vives y muere en 1540. ¿Sí? Fue una persona que trabajó mucho por los pobres en ese periodo y es un referente del Renacimiento, por eso nos parece importante, y él es un estudioso y hace aportes muy importantes a las ciencias, a las humanidades. Él trabaja mucho con conceptos de pedagogía, que en ese momento recién empezaba a pensarse en cómo se enseñaba, y
tiene textos escritos sobre filosofía y va a hacer aportes a la acción social. Por eso lo estudiamos nosotros, porque es nuestro referente. ¿Sí? ¿El que sigue? Como dice allí, nace en Valencia. Bueno, todo esto es simplemente para que tengan una idea de qué ha hecho, y comienza su carrera de docente en 1519. ¿Sí? Muere bastante joven. ¿Cuáles son los aportes a la disciplina? Esto es lo que necesito que se acuerden. Él va a tener y va a escribir uno de los primeros libros que se llamó El Tratado del Socorro de los Pobres. Ahí está en italiano, como podrán ver, o en latín, quiero decir, italiano o latín, bueno, sí, latín es, en latín. Pero fue después traducido al castellano en su momento, y es una colección muy interesante. Nosotros tenemos un libro que se llama Los Pioneros, y allí están las fotos de los libros que él ha producido en ese momento, ¿no? Que lo van a tener al texto. Bien, y va a realizar reformas para trabajar en las instituciones públicas, ¿sí? Entonces es muy importante porque él empieza a pensar en los pobres, a tal punto que termina escribiendo un texto que se llama Tratado del Socorro de los Pobres, ¿sí? Bien, y va a trabajar fuertemente, ¿sí?, con la posibilidad de aportar lo que hoy conocemos con los principios de la acción, de la asistencia social. El derecho del individuo a obtenerla, a esa asistencia, el individualismo de cada uno para realizarle un diagnóstico, la aceptación de quien pide ayuda, porque esto era importante para ellos, el otro tenía que aceptar ser ayudado, la rehabilitación y prevención a través del trabajo, y la acción prolongada hasta resolver definitivamente la situación. Estos son principios que son muy importantes, y cuando nosotros tomamos examen le preguntamos, ¿qué aporte hizo Juan Luis Vives? Bien, gracias, manda saludo. No se acuerda nadie de esto. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Por eso lo estudiamos, no por otra cosa, ¿sí? Porque él es el primero que propone hacer un diagnóstico de los ciudadanos a los que se iba a ayudar, ¿sí? Bien, el segundo que vamos a ver de este primer periodo entonces es San Vicente de Paúl. ¿Por qué digo San Vicente de Paúl? Porque después fue canonizado. Pero él es Vicente de Paúl, nace en 1576 y muere en 1660. ¿Qué es lo importante de este ciudadano? Que fundó lo que se conoce como las Damas de la Caridad, ¿sí? Y después se hizo otra institución posterior que se llama las Hijas de la Caridad. Pero él empieza, fíjense, estudia el derecho canónico, ¿sí? Sabe, es políglota porque sabe varios idiomas, ¿sí? Y después se ordena como sacerdote y llega a ser obispo. ¿Sí? Su obra: sufrió múltiples vejaciones y pasó a ser esclavo por mucho tiempo, y al finalizar ese gran viaje tortuoso que significó en 1608, va a empezar a trabajar con la idea de constituir lo que se llamó cuidar de los pobres y los enfermos, y funda el Hospital de la Caridad, ¿sí? Y va a trabajar con la idea de que ese hospital no solo tenía que atender a los ciudadanos, sino tenía que hacer guía espiritual, ¿sí? También, como dije antes, va a fundar una congregación, y su función era evangelizar, ¿sí? Básicamente. Esto lo hizo él, inclusive se transforman, se constituye en una congregación que se llama los lazaristas, ¿sí? Sí. Esto lo van a leer ustedes después
Lo que sí les pido que no se queden con contarme, nació en tal lugar. No, a mí me interesa qué hizo como obra para el trabajo social, porque si no empieza. Y se centralizan en estudiarse años y demás, y a mí no me interesa eso. Lo que me interesa es que me digan qué aportó. ¿Sí? Aporte, aporte, aporte. Porque eso es lo que necesitamos. Les contamos todos estos detalles porque ustedes lo van a ver en el libro este de los pioneros, pero la idea es que ustedes tengan la posibilidad de decirnos qué aportó. ¿Sí? En este caso, él va a aportar no solo constituir en un hospital y después la congregación, y va a hacer muchos aportes a la disciplina que son importantes, porque a él le interesaba gestionar estos lugares, administrarlos y que tengan la posibilidad que se brinde un servicio para ese ciudadano. ¿Sí? Dale. Bueno, a su vez, él recibe la ayuda de Luisa de Marillac, que inclusive ella aporta unos recursos para esta organización, y va a tener la experiencia junto a ella de conformar y sostener estas casas de la caridad. La Casa de la Caridad y la Casa de las Hijas de la Caridad van a ser como proyectos muy importantes para ellos y van a hacer acciones desde esas organizaciones. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Dejamos esto que era de Europa y pasamos a lo que es de América Latina. ¿Y por qué me importa tener claro esto? Porque fíjense la fecha. ¿Sí? Estamos hablando de la invasión a América Latina, pero también pensar en qué hicieron los y las ciudades, sobre todo los ciudadanos que vinieron en esos barcos, no todos eran malos, ¿sí? Y hay algunos que se dedicaron a cuidar mucho de nuestros pueblos originarios. Entre ellos, ¿sí? Fray Antonio de Montesino y Fray Bartolomé de las Casas. Le puse estos dos nada más, en el libro de Torres Díaz hay varios más. ¿Sí? ¿Qué cosas hicieron estos ciudadanos para cuidar a nuestro pueblo? Por un lado, pensar que nuestros pueblos trabajaban desde la mutualidad y desde la tributación precolombina. Pero ellos, cuando llegan, se ocupan de pensar cómo proteger a estos indígenas, como se decía en ese momento, ¿sí? Entonces aparece lo que se conoce como la protección social indígena y las leyes de protección social indígena posterior, ¿sí? Ellos dos son los pioneros y los que van a volver a España pidiendo por la protección de estos pueblos. Muchos fueron martirizados por ser defensores de nuestros pueblos originarios, ¿sí? Así que hay que tener presente que, fíjense en qué siglo ya tuvimos la posibilidad de que se piense en nuestros pueblos originarios, ¿sí? Y han hecho muchas cosas tendientes a cuidar de nuestro pueblo. Sobre todo ellos dos. Hay un tercero, que no me estoy acordando en este momento el nombre, pero que está puesto dentro del libro de Torres Díaz. Sí. Bien. Acá le pusimos algunos detalles con respecto a cómo funcionaba y cómo era la actividad de los pueblos originarios. Pásala nomás porque la idea es que la tengan ahí presente. En síntesis, dice, en la comunidad precolombina no se conocía la caridad. ¿Por qué? Porque había redistribución. Tampoco la limosna, la beneficencia o la filantropía. Porque no existía ningún impedimento para satisfacer colectivamente las necesidades básicas de alimentos, vivienda, salud, educación, ¿sí? Y por su carácter de beneficio común de los excedentes de la provisión. A ellos no les interesaba acumular, les interesaba redistribuir. ¿Sí? Es un concepto básico que tenemos que tener en cuenta. Si nuestros pueblos hubieran tenido la posibilidad de no ser invadidos, probablemente no se hubiera muerto tanta población, porque convengamos que los diezmaron, ¿sí? Al sacarle los recursos, no tuvieron con qué sostenerse. Sí. Bueno, acá le puse algunas otras cosas con respecto a esto.
que ahí están, ¿ves? Fray Antonio de Montesino y Fray Bartolomé de las Casas. Sí. Esto es como para que tengan idea. ¿Cuáles son las cosas que se hicieron? Las leyes de India o derecho indiano, ¿sí? Y fíjense, preservar la vida, declarar el estado de igualdad, establecer salarios y libertad de trabajo, sobre todo la merma de las horas de trabajo, ¿sí? Era muy importante, sí. Bueno, ¿cuáles eran las características de la época? Esto como para que recuerden algo de la historia. Sí. Acá está Fray Antonio de Montesino, algunos detalles de él. Seguimos. Sí, seguimos. Bien, y ahí están el detalle de las actividades que él hizo para defender a los pueblos originarios. ¿Sí? El que sigue. Las leyes de protección social indígena, ahí están todas. Hubo leyes reales, papales, ordenanzas, ¿no? Están todas detalladas. Torres Díaz lo tiene así, uno detrás de otro. No se hagan problema. Bueno, en síntesis decimos que las nuevas leyes, cédulas reales, ordenanzas o acuerdos fueron fruto de denuncias y presiones de los monjes que visitaron estos lugares y que fueron oidores de lo que pasaba y que se opusieron al régimen despiadado y cruel de sus ciudadanos. Ahí cualquiera dice, no importa. Esa equivocación de la profe. Bien, acá está Fray Bartolomé de las Casas, igual que lo que les puse de Antonio de Montesino, ¿sí? Ustedes saben que una de las cosas más importantes que sucedió con los pueblos originarios es que se hicieron lo que se conoció como reducciones. Y ahí tenemos algunos que son jesuitas, otros que fueron dominicos, que los dominicos fueron los primeros expulsados de América Latina por la forma en que se manejaban, y después los, ay, me estoy olvidando de uno. Bueno, son tres grupos religiosos muy importantes, pero los jesuitas, ¿alguien conoce las ruinas jesuíticas en Misiones? ¿No? Bien. De las cataratas del Iguazú hacia el costado están todas las ruinas que quedan de lo que fue en aquel momento las ruinas jesuíticas. Y en Córdoba, hoy ya estoy de terror de mi memoria. Bueno, en Córdoba hay un lugar también, Altagracia me parece que es, que también tiene un convento que quedó de aquel momento de los jesuitas. ¿Sí? Sí. Ah, los franciscanos, no me salía el nombre. ¿Vieron? Yo les decía que en algún momento me iba a llegar. Es así, la profe se olvida de algunas cosas. Bien, acá les volví a poner, fíjense, cuál es la organizada. ¿Ven? Las modalidades están todas juntas. Después nos van a decir, no, la profe no nos dio. Ahí están todas. ¿Ven? ¿Sí? Sí. Y acá está. Esta es de la tecnificada. Vamos a ver en qué horario es, porque a lo mejor esta la dejamos para la próxima clase. Sí, son 3:20, quiero decir. Vamos a dejar la tecnificada para la próxima en función de lo que dijimos hace rato. Hasta acá, preguntas, cuestionamientos. Un texto, sí. Dije y mentí. No, ya se lo voy a traer, Sí, en el aula virtual está el libro completo, pero está digitalizado. Entonces no es igual que el libro, pero tiene exactamente lo mismo. Así que el primer texto que van a encontrar en el aula virtual es Natalio Kirchnerman. ¿Sí? Sí, cuando me pasé el otro día por ahí por la Comes me acordé de ella. Me dijo, ay, profe, no se me olvida del libro. Bueno, sí, me acordé. Pero está en el aula virtual. Está subido ahí. Lo de hoy lo va a subir el compañero. En cuanto José me lo mande a mi correo, yo se lo doy a él y él lo sube al Face. Igual, repito lo que dije antes, que las cumpas no estaban. Mañana yo voy a trabajar todo el día para subir el material que necesitan para los prácticos. Por lo menos el 1 y el 2 lo voy a subir.
¿sí? Esos 2 materiales ya van a estar disponibles. Ya está todo el eje temático 3, el eje temático 1 listo, pero necesito que vayamos subiendo de a uno para que no vayan acumulando material si después ni lo van a leer, digamos, ¿no? Porque son textos un tanto largos y entonces quiero que lo vayan leyendo, ¿sí? Hasta luego, que le vaya bien. No. ¿Vos qué crees? Yo digo, ¿para qué? Mañana lo voy a subir, en la tarde calculo. Va a ser más que nada la tarde. No creo a la mañana. Por eso a partir de las 4:30 voy a sentarme a trabajar hasta las 10 de la noche, así que a la tarde va a ser, mañana a la tarde. ¿Sí? Eso es un mecanismo que es tecnológico bien interesante para cargar todo ese material y entonces necesito la ayuda de alguien para hacerlo. Entonces yo no soy experta en TICs, tengo algunos ayudantes. No. A ver, vuelvo a repetir. Lo que voy a hacer es subirlo al aula virtual. Y como el viernes va a ser feriado, casi no voy a poder traerlo para acá. Así que va a estar en el aula virtual. ¿Qué tienen que hacer? Doble clic ahí, se baja, se descarga y lo pueden imprimir. ¿Sí? Lo traen en un pendrive y lo pueden imprimir, no hay problema. Yo estoy tratando de ver si en el transcurso de este fin de semana terminamos de hacer el dossier. Porque una de las alumnas el otro día me dijo, va, profe, pero ¿por qué no trae todo junto? Lo hago para que sea más económico, porque si no es así de alto. Entonces van a tener que sacar todo junto y no van a poder sacar todo junto. Entonces, ¿qué van? Le voy a dar al chico, a la vez que yo cargue en la página, le voy a mandar a Ernesto, que es el chico de la fotocopiadora, le voy pasando por eje temático y él lo va teniendo para imprimirlo, ¿sí? Entonces capaz que el sábado lo pueda llegar a tener él ahí para sacar una copia, ¿sí? Sí. Bien. En cada unidad está puesto el eje temático. Ahí empieza el eje temático y está toda la unidad 1, toda la unidad, así, por cada uno. De todas maneras, sí lo voy a traer yo, lo voy a traer para que lo tenga. Sí, no se hagan problema. Lo que vuelvo a repetir esto que les decía hace rato. Nosotros, o que les decía a la vez en la clase anterior, nosotros todos los años revisamos lo que damos el año anterior para ver si es que, como lo dimos, sirvió, no sirvió, qué cosas necesitamos reajustar. Y estamos terminando de reajustarlo, por eso es que no lo subí todavía, ¿sí? Igual en el dossier va el programa completo. Pero bueno, ténganme un poquito de paciencia. Sí. Bien, chicos y chicas, a ver. Tengo una de las profes que trabaja conmigo que está para ver el tema de las comisiones. No se vayan todavía, así por lo menos aclaran con la profe Olga algo de las comisiones. ¿Sí? ¿Está? Buenas tardes. He visto que ya se están inscribiendo en las comisiones en el aula virtual, ¿sí? Aquellos que no hicieron tendrán que ingresar al aula virtual para poder inscribirse. Cada comisión está en orden alfabético, ¿sí? Desde la A hasta la L. Hay una, en cada comisión estamos las profesoras. Yo tengo el F, la comisión F, G y H, ¿sí? El F es los días lunes de 20 a 22, acá en la esquina, que es el aula ex arqueología. Y ahí hay capacidad como para 50, no más, ¿sí? Entonces, fíjense siempre cuando se inscriban, no sé si ustedes lo pueden ver, cuántos van inscriptos, digamos, la cantidad al costado. Nosotros también lo vemos así. Hasta el día de ayer he visto que había 32 chicos inscritos en los días lunes, ¿sí? El día martes yo tengo de 20 a 22 en la Facultad de Ingeniería, la que está frente a la plaza
no allá en la avenida Martiarena, es frente a la Plaza Belgrano, al lado de la Policía Federal, ¿sí? Esa es la Facultad de Ingeniería y ahí yo tengo el aula 1. Y el aula 1 tiene capacidad como para 50 alumnos. Y hay 2 inscriptos solamente en esa comisión, ¿sí? O sea que aquellos que no tengan comisión y tienen esta posibilidad en cuanto al horario de 20 a 22, se pueden seguir inscribiendo, que es el día martes, aula 1, Facultad de Ingeniería, ¿sí? Los días jueves, en el primer piso, aula 10, ahí hay capacidad para mí como para 50, ¿sí? 50 sentados bien. Y ya habían inscrito 66 alumnos ahí, ¿sí? O sea que yo igual los voy a recibir, irán a estar paraditos o saldrán a buscar silla, pero es muy chiquita, es el aula, el primer piso para allá, el aula 10, ¿sí? Bueno, esas son mis comisiones. Y hay colegas o las profesoras, por ejemplo, Norma Churquina, que también tiene de 8 a 10 de la mañana el día jueves. Yo estoy en el aula 10, ella está en el aula 11. El aula 11 tiene capacidad para 60 alumnos. Y hay inscripto 85 hasta ayer. ¿Sí? Así que traten de ver, de poder inscribirse en las comisiones, porque es importante justamente, en las comisiones van a poder hacer ustedes sus prácticos y a la vez en las comisiones nosotros tomamos la asistencia, ¿sí? Vamos haciendo este acompañamiento durante todo el año con los trabajos prácticos. Por eso es importante que elijan una comisión, ¿sí? De acuerdo a la disponibilidad horaria de cada uno de ustedes. No pueden estar inscritos en 2 comisiones, ¿sí? Una sola, elijan ustedes el día y el horario. Yo le había dicho a la profesora, como hoy ya están viendo clase 1 y clase 2, la otra semana ya estaríamos empezando con las comisiones. O sea, si yo tengo el lunes, comienzo el 10 de abril, ¿sí? De 20 a 22 acá abajo, y así con todas las otras comisiones. ¿Estamos? Bien, no sé si quieren preguntar algo más. A ver, si yo tengo, a ver, F, G, creo que está Norma Churquina, la G, y la J también lo tiene ella. ¿Sí? No, Norma Churquina viene después de la comisión. A es Aparicio. ¿Sí? A, B es Aparicio. Y la, sí, y la C, D, E y F, hasta ahí creo que es Valeria Carr. Sí, bueno. Y la H creo que está con... Ah, estoy yo tengo la H. Jueves. De 8 a 10, aula 10. Pero ya no se pueden inscribir, ¿no? Ya le dije que hay 65 alumnos. La profesora tiene 85, o sea que las 2 comisiones del día jueves de 8 a 10 ya no se pueden inscribir. ¿Sí? Porque no hay lugar, no hay sillas, digamos, para que ustedes estén cómodos sentados. Voy a bloquear las comisiones que ya están. Voy a bloquear las comisiones que ya están completas, porque si no, no tienen sentido. Después no van a poder venir a clase, ¿sí? Que no, así no. Fíjate en el aula virtual, ahí está. No me acuerdo, mi amor, no me acuerdo. A una comisión, después me salgo, me inscribo a la otra y después a la otra, y no vean, le dejan la oportunidad a los otros estudiantes de elegir los horarios. A ver, ¿qué les pido que hagan, chicos?
Fíjense en toda la grilla y ahí elijan recién, porque si no, de verdad, como dice Franco y como dice la profe Olga, a ver, si sabían que había 60, se inscribieron 81. Digo, de pronto, me parece, no van a tener dónde sentarse. Por eso le pusimos un tope a las comisiones, porque esas aulas tienen esa cantidad de sillas. ¿Se entiende? Porque si no se hace muy difícil, no van a poder trabajar. Necesitan leer, escribir, ¿sí? Y no van a poder hacerlo. Sí. No te escucho nada. Sí, Valeria Carlos. Ahí tenés la 18. Acá, arriba. Segundo piso. Son el segundo piso. Que son las aulas grandes esas. Esa tiene capacidad para más alumnos. Ahí dice el aula. Al costado dice el aula. Vos tenés abierto, fíjate qué comisión me decís. La F. ¿Te podés fijar en la F, por favor? Bien. El lunes, la profe tiene el lunes. Acá abajo, ahí en esa aula del fondo. No me pidan que me acuerde de tantas cosas, por favor, porque no puedo. No resisto. ¿Qué aula es? Ex-arqueología. Ustedes me piden cosas que, a ver, ¿cómo le explico? Tengo 2 materias con 18 comisiones. Imagínense que si me tengo que acordar de todo. Imposible. El lunes es ahí, ¿no? El martes frente a ingeniería y el jueves acá. Bien. ¿Algo más, chicos? Porque sí. ¿Y cuántos alumnos hay? Ahí se tienen que salir los últimos que se inscribieron y pasarse a otra comisión. Es imposible. A ver, chicos, nosotros usamos la lógica que creemos que ustedes tienen. Si yo le pongo 60, cuando vos te vas a inscribir dice 61, ya no te podés inscribir ahí. A ver, es una cuestión de lógica. Por eso le ponemos límite, pero para que estén cómodos, chicos y chicas, por favor, entiendan. Sí. Claro, en el que te inscribiste. Y es un solo práctico, chicos, no tienen que venir a este teórico y a un práctico, nada más. No elijan 5 comisiones porque no tiene sentido. Esto que decía la profe. Ahora vamos a tener 80 chicos en una comisión y 2 en otra. Por favor, por favor. De última, yo mañana cuando me siente a la máquina, el aula que tenía 60, borro los demás, ¿eh? Así que vean. Porque no, a ver, si justamente les pusimos aula, profesora, cantidad de alumnos, letra, ¿qué más quieren que haga? Color. ¿Se entiende, chicos? O sea, a ver, y si no entienden el mecanismo, pregunten, para eso estamos nosotros. Y el Franco también les puede contestar en el Face. Por favor, pregunten, porque de verdad se van a quedar sin vacante en las otras comisiones, porque han cometido el error de inscribirse después de la cantidad que había. Si yo pongo 60, ¿qué quiere decir? 60 alumnos, dice. Se escriben 70, 80, ¿no? Imposible. No van a tener dónde sentarse. No van a poder estar en el aula. Estamos con una dificultad con las cantidades de alumnos por comisión, porque las aulas tienen una capacidad. Es como esta aula. Los compañeros están afuera porque no tenemos más capacidad que esta. ¿Está claro? Vuelvo a repetir, yo mañana me siento en la máquina y todos los que estén por fuera de la cantidad de alumnos van a tener que elegir otra comisión. El que sepa que se inscribió por fuera de la cantidad, vaya buscando otra comisión. Imposible. Imposible. No podemos tener una comisión con 2 alumnos, con 4 y tener otra que tiene 90 cuando en realidad el límite era 60. Es imposible que las profes puedan manejar esas comisiones.
porque los espacios son chicos. Y les pido, por favor, no es mala voluntad, no es que no queramos, no se puede trabajar, no se puede trabajar. De hecho, fíjense, no podemos trabajar, tenemos un montón de compañeros sentados afuera, que apenas si pueden escuchar. Por suerte, al ser híbrida, van a poder ver la clase después y demás, pero no es menor, porque si quieren hacer alguna pregunta es imposible. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, alguna otra cosa? Así le desocupamos el aula al profe Toyo, porque va a estar llegando en un ratito más y nos va a retar. Se va a enojar. Ah, pero ustedes se quedan, así que no hay problema. Sí, porque tienen con él ahora. Tienen razón, ya me había olvidado. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Ah? Sí, cortal. Bien, estoy cortando la transmisión, así cualquier cosa que quede para preguntar no hay problema.